para dar oportunidad tanto a nuestra contadora, que nos va a ayudar con el tema del día de hoy, y también para terminar de dar acceso al resto de nuestros invitados. A ver, me dice la contadora que ya está aquí en línea. Ah, perfecto. Déjame, contadora, te voy a poner entonces como host y listo. Contadora, tú me dices si ya estás como... Ah, Buenos días. listo. Contadora, ¿cómo estás? Muy buen día. Se corta. Listo. No sé si es mi internet o es el tuyo, ¿eh? Yo ya te veo bien. Hola, hola, buenos días. Se corta un poquito tu voz, ¿eh? Entonces va a ser mi internet. Qué pena. Sí, Ok. fíjate que no me está apareciendo error, Ajá, yo pero también te bueno. veo bien, pero como que entre un movimiento y otro como que se pausa. Ok. Pero Ok, va que va. Bueno, contadora, muchísimas gracias. Vamos a arrancar. Antes de arrancar, nada más para ver el tema técnico de la conexión a Internet. No sé si contrario. me puedan confirmar los participantes si se ve y se escucha de manera correcta. Nos dice Daisy, los escucho bien y a la contadora también. Ah, perfecto, contadora. Creo que fue algo raro con nuestros internets. ¿Todo bien? Perfecto, Ángeles. Jaime Trujillo, Claro, bien. claro. Todo bien, Olivia. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues ahora sí vamos a arrancar de manera oficial. Contadora, qué gusto verte. Bienvenida. Feliz año. Feliz Navidad. Feliz todo. Igualmente, gracias a Muchas todos. gracias. Creo que todavía estamos Pues feliz año para todavía todos. estamos en, Igualmente, un gusto sí, estar con todavía ustedes por estamos en acá. tiempo de desearnos feliz año y todo eso. Aunque ya estemos a 9 de enero. Pero bueno, pues Todavía, todavía. vamos, sí, todavía. Entonces, contadora, ¿te parece bien si arrancamos, te presento y ya empezamos con el tema del día de hoy? Claro que sí, por supuesto, con todo gusto, porque creo que están el público muy ansioso y pues, cómo no, si son las reformas fiscales 2026, entonces comprendo Sí. la ansiedad. Entonces, adelante, adelante, David, muchas gracias. Perfecto, contadora. Bueno, pues vamos a arrancar de manera oficial. Déjame, contadora, pongo a grabar para al rato pasar la grabación. Recording in progress. Perfecto, pues bueno, vamos a arrancar ahora sí ya de manera oficial. Ajá, Muchísimas gracias, contadora, y muchísimas gracias a todos nuestros ok, yo asistentes. voy a presentar, Sí, 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 contadora, adelante. ok. Muy bien. Entonces, pues bueno, Sí, vamos a decía que arrancar. voy a presentar ya voy a poner mi presentación para que ya se vea. Ok, sí, contadora, perfecto, adelante. Entonces, yo nada más te presento rápido y arrancamos. Entonces, pues bueno, agradecerles a todos que nos estén regalando este espacio de la mañana. Digo, sabemos que el mes de enero siempre uno está corriendo y pues bueno, queremos pues ser David, ok, como... Sí, contadora, dime. ¿Saben qué? Voy a cambiar mi internet porque creo que sí soy yo, ¿eh? Denme un segundito. Me voy a cambiar de red. no, si te parecía que si volvía yo a entrar, porque se me sigue cortando el audio, o sea, te veo bien, pero te... A ver, listo. Ya me cambié de red. Contadora, ¿ahí me escuchan mejor? Yo ahí te escucho mejor. Ah, perfecto. Entonces sí era eso. Oigan, qué pena con todos, ¿eh? Arrancamos con un pequeño, con un pequeño detalle técnico. Pero bueno, Ya, vamos como dicen, entonces. fallas técnicas, fallas Sí, técnicas. sí, 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 no, no pueden faltar. Pero bueno, contador, entonces te voy a presentar bien rápido. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Mi nombre es David Gracias. Castañeda. Yo formo parte del equipo de Compact y Zona Bajío. Y el día de hoy estamos bien contentos por, además de tener una vez más a la contadora, también porque les traemos temas bien interesantes Gracias. acerca de todo lo que está pasando allá afuera con las reformas fiscales, que si bien vienen cambios bien interesantes con el SAT, también hay muchas letras chiquitas que, como sabrán, pues la autoridad a veces es un poco discreta con todo esto, entonces sí es importante que alguien experto nos lea entre líneas todas esas cosas. Entonces,
Les voy a presentar de manera oficial a la contadora. El día de hoy está con nosotros como oradora la contadora Maritza Vidal Robles. Ella, bueno, pues es egresada de la Universidad Autónoma de Puebla, cuenta con una maestría en innovación educativa por parte de la Universidad de Los Ángeles, Puebla. La contadora Maritza, pues bueno, ella es parte ya de la familia Contpaquí porque ya tiene varios años trabajando no solamente con Oficina Bajío, sino con otras oficinas de Contpaquí a nivel nacional. Nos ha ayudado con todo lo que tiene que ver pláticas que tengan que ver con un contexto contable y fiscal, que como verán, pues hay mucha tela de donde cortar. Ahorita lo vamos a ver. La contadora Maritza, ella, pues bueno, tiene bastante experiencia. De hecho, algo que nos gusta mucho de ella y que la respalda mucho también es que ella fue colaboradora del SAT. Entonces, estas cositas como que pasan tras bambalinas con la autoridad, pues bueno, la contadora lo conoce muy bien y sabe perfectamente leer la ley. Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, ella tiene una experiencia bastante grande como docente en varias universidades. La contadora también ha estado en muchísimas pláticas, cursos, talleres. Ella ha estado en la Secretaría del Trabajo del Gobierno de Puebla, en la Secretaría de Educación Pública. Ella ha estado también en auditorías fiscales del SAT, como auditora tributaria, entre otras muchas cosas. Pero también si me agarro leyendo, contadora, toda tu semblanza nos lleva todo el día porque es muy larga y muy completa. Pero bueno, ahí la voy a dejar. Los dejo en muy buenas manos con la contadora Maritza. Y contadora, pues bienvenida, adelante, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y antes que nada, pues agradecer la presentación, agradecer a los participantes su interés en su actualización, el interés en estar al día con la profesión, porque los que estamos en esta área básicamente sabemos que si no nos actualizamos, pues estamos fuera del camino, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos. Y sin más preámbulo, comenzamos, ya que la información que tenemos es bastante y todavía nos va a faltar muchísimo tiempo para concluirla, pero vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible, de modo que abarquemos pues todo lo necesario por saber y comenzamos. Pues bueno, traemos aquí algunas reformas, como ustedes sabrán. Se dio pues tanto en materia de Código Fiscal de la Federación como en algunas otras leyes, sobre todo de IEPS. Entonces, bueno, es bien importante entonces ir viendo punto por punto. Y bueno, empezamos con el Código Fiscal de la Federación. Como sabemos, pues uno de los ejes centrales de la reforma del Código Fiscal, precisamente, es el fortalecimiento de los mecanismos contra la expedición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, no verdaderas o actos jurídicos no reales. Como hemos escuchado tanto en las redes sociales, como lo que ya se comenta, como hemos visto ya en las noticias, en los medios de comunicación, pues todo esto viene muy enfocado, ya saben, a las factureras, a las que les conocemos como la lista negra del SAT, a lo que conocemos, a lo que hemos escuchado como el 69B del Código Fiscal de la Federación, a las empresas que le decían chocolate, etcétera. Entonces, bueno, va muy... Contadora, ¿qué crees que me apareces muteada y ya no te escuchamos? Ah, perdón, gracias. Yo sí, soy la listo. que no había yo activado mi micrófono, perdón. No te preocupes, lista, contadora. Gracias, No, ahora sí, qué bueno que me avisaron. Bueno, pues decíamos que los cambios básicamente son en materia de Código Fiscal de la Federación, en materia de, sobre todo de ley del IEPS, y bueno, sabemos que también las tablas se cambiaron en materia de ISR. Vamos a comenzar hablando entonces del Código Fiscal de la Federación. Como introducción, entonces, bueno, pues uno de los ejes centrales de la reforma del Código Fiscal de la Federación es el fortalecimiento de los mecanismos contra la expedición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, no verdaderas o actos jurídicos no reales. Como hemos escuchado en medios de comunicación, como en radio, televisión, conferencias, en algunas redes sociales, inclusive TikTok, Facebook, YouTube, etcétera. Bueno, hemos escuchado mucho de los famosos comprobantes falsos, de las famosas factureras, de las famosas empresas chocolate. Anteriormente se decía que un comprobante, cómo es que el SAT
podía decir que era falso, si a final de cuentas se cumplían con todos los requisitos que marcaba el 2929A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, no encontraban la manera de detectar que era tu comprobante falso. Y bueno, en la actualidad ya se está haciendo análisis en base a la materialidad de las operaciones para que entonces, como tal, ya se pueda identificar que estos comprobantes son falsos. Como bien aquí en la presentación que me hizo favor David de hacerme, el tiempo que estuve trabajando en el SAT como auditor fiscal, traíamos este tema, que muchas empresas nosotros detectábamos que efectivamente eran EDOs. Recuerden que los EDOs son las empresas que deducen operaciones simuladas y los EFOs son las empresas que facturan operaciones simuladas. Entonces, nuestra revisión era básicamente sobre los EFOs, pero a través de los EDOs, es decir, la persona que deducía esas operaciones simuladas. Pero lamentablemente, como les comentaba en el tiempo que yo estuve, muchas empresas se fueron a las últimas, a juicio y todo esto, y en muchas ocasiones pues sí salían ganadoras, salían vencedoras, salían ahí pues los abogados fiscalistas exitosos, porque efectivamente decían esta situación. Oye, Sat, ¿por qué tú me dices que yo no puedo deducir operaciones simuladas? Porque tú dices que esta empresa es un EFO, si ese es tu trabajo, finalmente no es mi trabajo. Tu trabajo, SAT, consiste en que tú le revises a esta empresa sus operaciones, que tú digas si es EFO o no, es tu proceso. Pero yo, como sí estoy cumpliendo con lo que dice el 2929A del Código Fiscal de la Federación, a mí lo tienes que hacer deducible. ¿Por qué? Porque entre otros requisitos, yo te estoy presentando el estado de cuenta donde dice que yo sí lo pagué con transferencia o dinero electrónico. Te estoy presentando la factura y te estoy presentando el concepto que sí tiene que ver con mi operación. Entonces, para mí, de acuerdo a la ley, sí es deducible. Que tú después hayas detectado que era EFO, bueno, ya es tu situación. A raíz de esto, entonces, que fue como por el 2018, 19 más o menos, pues dice el SAT, ok, pues sí, tenía que lógicamente dar por perdido los casos. Entonces, muchas empresas salieron victoriosas. Eso nada más es en cuanto a la administración que yo que estuve, que es acá en la ciudad de Puebla, en la que le conocen como Recta Cholula. Ahí es donde estábamos nosotros trabajando. Entonces, es lo que encontramos. Entonces, en la mayoría de ocasiones, no en todas, claro, sí salían vencedores las personas que compraban con los famosos EFOS. Entonces, actualmente por eso, en materia de Código Fiscal de la Federación, están dejando bien claro esto, que ahora sí todo lo que hay, más lo nuevo, que compruebe la materialidad. Les voy a decir por qué la materialidad, porque en las que a mí me tocaron las auditorías, en la mayoría, porque la verdad es que también como contribuyentes a veces tampoco la sabemos hacer. Como contribuyente, entonces, ¿qué pasaba? Que estas empresas muy conocidas, por cierto, no digo los nombres porque pues es por ética profesional, pero son muy conocidas a nivel nacional. Estas empresas, entonces, ¿qué pasaba? Que en sus EFOS, que eran muy obvios porque eran 5, o sea, de una lista de, no sé, 40 proveedores, 5 eran los que se iba el mayor monto. Por ejemplo, si le compraban a un proveedor 100,000, acá con ellos pues tenían montos de 2 millones por mes, 3 millones por mes, o sea, eran muy grandes. Y en el concepto pues le ponían servicio, ya saben, lo típico, servicios administrativos, ¿no? Entonces decías, ¿cómo? A ver, servicios de limpieza. La mayoría obviamente eran servicios. Recuerden que le ponen servicios porque es muy difícil que el SAT compruebe el servicio porque ya pasó. Cuando es un bien tangible o en este caso se puede verificar que existe o existió, es más complicado que el contribuyente pueda evadirlo. Entonces, en esta situación le ponían servicios. Entonces, muchos de ellos eran servicios fiscales, servicios contables, como decíamos, servicios administrativos, asesoría. Entonces dices, ¿cómo es posible que te estén cobrando empresas asesorías de 3 millones mensual o 2 millones mensual? Por eso es que era como muy obvio que si eran EFOS. Aquí el tema era que el SAT lo pudiera comprobar. Y más que nada,
en el juicio, que a lo que se iban en los últimos casos, pues salieran victoriosos. Entonces, como decíamos, por esas razones que ahora se pone más que nada con mayor auge la materialidad de las operaciones. Bueno, pues vamos a encontrar entonces el nuevo procedimiento de visita domiciliaria, pero ahora digital, de acuerdo al artículo 49 bis de este mismo código. En este caso vemos que hay un procedimiento específico para verificar que los comprobantes fiscales digitales por Internet, que ya conocemos todos como CFDI, emitidos por el contribuyente sean reales. Duro con los CFDIs, ahí está todo el asunto, ¿no? Bueno, si ya tuvieron la oportunidad de checar ahí su código, bueno, pues ya se habrán dado cuenta que sí hubo esos cambios. No voy a leer todo el código ni todo el artículo porque es bastante grande, nada más me voy a enfocar pues obviamente al tema que estamos viendo. Aquí, bueno, pues pusimos el extracto como tal del artículo 49 bis de lo que mencionábamos, que habla que para los efectos déjenme ver aquí, es que no, se me tapa mi pantalla. Déjenme moverla aquí tantito. Ahí está. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, fracción quinta del inciso G de este código, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente. Número 1, en la orden de visita, la autoridad fiscal señalará el motivo por el cual presume que los comprobantes fiscales digitales por Internet que emite el contribuyente son falsos. También se ordenará la suspensión de la emisión de dichos comprobantes a partir de la entrega o notificación de la orden. En estos casos no será aplicable el artículo 17H bis de este código y la suspensión se mantendrá hasta la emisión de la resolución a este procedimiento. Se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, oficinas, bodegas, almacenes, puestos fijos y semifijos en la vía pública, de los contribuyentes o donde se realicen las actividades o presten los servicios que amparen los comprobantes fiscales digitales por Internet emitidos. Con el 3, bueno, al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, podrán iniciar la toma de fotografías, grabación de audios o videos, entregarán la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al encargado o a quien se encuentre al frente del lugar visitado, indistintamente a quien, en su caso, le informarán que el desarrollo de la diligencia está siendo registrado mediante herramientas tecnológicas y con dicha persona se entenderá la visita. Como podremos escuchar, pues realmente en este tema de visitas sí se van a poner como más que estrictos y más observadores respecto a estos comprobantes porque se dieron cuenta que ahí está todo, pues todo el asunto, ¿no? Continúa el 49B, continúa diciéndonos que si el domicilio fiscal, o lugar señalado en la orden para la práctica de la diligencia no existe o no corresponde al contribuyente, es muy importante actualmente por eso el domicilio. Recuerden que también tenemos que tener actualizado el domicilio con la constancia de situación fiscal, porque a veces, y me ha tocado a mí varios casos, que que dimos en su momento el alta de un domicilio donde yo trabajaba, donde yo estaba, a lo mejor en Tijuana, pero ya tiene 2 años que estoy en Querétaro, o tengo 2 años que estoy en Ciudad de México, y no he actualizado. Entonces, imagínense si el SAT llega y no te encuentra, pues entiende que aparte de que debes de actualizarlo, se puede prestar a que estás haciendo algo indebido porque no estás actualizando tu domicilio. Nosotros, cuando hacíamos las revisiones para detectar si una persona era en este caso, un EFO, precisamente nos íbamos al domicilio que había dejado en su constancia y obviamente del 100%, un 98% de casos los domicilios no existían o existieron, pero ya no estaba ahí la supuesta empresa o ya se veía de antemano que estaba abandonado el lugar porque inclusive había recibos de luz, de agua, publicidad ahí ya súper
pues ya deteriorada, vieja, de que se veía que había meses o tal vez hasta años que ese domicilio no se ocupaba. Entonces, bueno, esos son los que realmente eran los EFOS. Pero nosotros a lo mejor como ya persona física o empresa no somos EFOS, pero no hemos dado el cambio de domicilio, pues sí es muy importante que nos tomemos el tiempo de hacerlo. Yo estoy clara que muchas veces lo hacemos no porque seamos cefos, sino porque a lo mejor no hemos tenido tiempo o no hemos tenido que hacer el trámite simplemente. Entonces sí es muy importante que nosotros lo realicemos porque sí es donde también se van a ir muy en estricto apego al domicilio fiscal. Por eso dice aquí el 49 bis que si el domicilio fiscal o lugar señalado en la orden para la práctica de la diligencia no existe o no corresponde al contribuyente, no se encuentra a alguien que atienda a los visitadores o los encontrados se niegan a atender la visita o impiden su práctica, se deberá levantar acta circunstanciada en la que se haga constar dicha situación, dándose por concluida la diligencia. Nos encontrábamos también, y yo creo que también a ustedes les ha tocado o han escuchado, que muchas veces decía la persona a la que le tocaba que el SAT le tocara la puerta, por decirlo así. No, pues yo si no los recibo y si los ignoro no va a pasar nada y es al contrario, a quien esté. A lo mejor ellos pensaban que tenía que ser directamente con el representante legal, pero aquí se dice que no, que quien esté, con ellos nos vamos a entender. Bueno, en este caso como SAT. A nosotros sí nos tocó como yo estaba en el área de visitas domiciliarias precisamente en estar trabajando y sí nos tocaba que muchas personas que eran a lo mejor los empleados de limpieza, que era la secretaria, personas que nada tenían que ver directa a lo mejor con la empresa que fue el representante legal u otra persona, como les daba miedo el SAT, ni siquiera nos abrían la puerta o trataban de no tener algún contacto con nosotros, pensando que con eso pues ya se liberaban de la situación y ya se dice acá que no, que en ese momento de todos modos se va a levantar el acta circunstanciada. Recuerden que el acta circunstanciada es donde yo describo, ¿no? Lo que encontré, como lo vi, inclusive, pues, la descripción del domicilio. Recuerden que también es muy importante a la hora que yo doy de alta el domicilio, ven que viene una parte donde me dice entre qué y qué calle se encuentra el domicilio y me dice, inclusive un cuadrito ahí que nos da el SAT para que describamos qué hay cerca, una escuela, una iglesia, en contraesquina que hay, de modo que entonces se le facilite en este caso al visitador por parte del SAT encontrar el domicilio, porque luego hay domicilios que sí están, pero como no lo describieron bien como tal cuando dieron de alta el domicilio fiscal, no viene muy claro, entonces el visitador pues no da con el domicilio, entonces ahí pone que no dio con el domicilio. Y aquí nos está diciendo que ya sea que no existe o no den con el domicilio, pues se va a aplicar lo mismo. Entonces, en estos casos, la orden se modificará por buzón tributario o por estrados, conforme al artículo 134, fracción 1, 3 y 139 de este código. Y dentro de los 3 días hábiles siguientes en que surte efectos dicha notificación. La autoridad se constituirá nuevamente, o sea, vean, no nos libramos, dice la autoridad, se constituirá nuevamente en el domicilio fiscal o lugar señalado para practicar la visita. De subsistir algún impedimento para llevar a cabo la visita ordenada, se hará constar en un acta circunstanciada y sin trámite adicional dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes al levantamiento del acta. Se emitirá entonces la resolución que determina que el contribuyente emite falsos comprobantes fiscales, misma que se podrá notificar por cualquiera de las vías de notificación establecidas en el artículo 134 de este código. Entonces, como dicen, esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Entonces, no es como que llegaron una vez, no me encontraron y ya no, sí regresan. De hecho, aquí en cada visita, pues, se tiene que realizar. Nosotros, inclusive, cuando estábamos en este caso de visitas domiciliarias, encontrábamos, ¿no? Que estaba, ya de antemano llegábamos y ya sabíamos que ese domicilio estaba súper abandonado porque lo encontrábamos polvoso, lo encontrábamos, como les decía, con papeles ya, por ejemplo, del agua, de la luz, del teléfono, pero ya inclusive hasta ya mojado o ya seco, pero ya que se ve que tenía ahí meses.
De antemano sabíamos que ese domicilio ya tenía muchísimo tiempo de no habitarse, pero teníamos que cumplir con el procedimiento. Regresábamos una vez, regresábamos 3 veces para que se describiera en cada uno de de estas visitas que efectivamente el domicilio no existe. Pero eso ya va de la mano con decir entonces que la empresa es un EFO y por lo tanto los comprobantes fiscales pues también no son reales. Entonces, bueno, los visitadores se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe 2 testigos. Si estos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta o actas que se levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la visita. En la visita domiciliaria se levantará acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos conocidos por los visitadores en los términos de este código y también de su reglamento, así como todo lo que encontraron de irregular. Entonces, aquí nos está especificando muchas de estos procedimientos. Ya los traíamos de tiempo atrás, ahorita nada más están haciendo como mucho énfasis a como tal los CFDI, ¿no? Entonces, dice como tal entonces que la persona con la que se entienda la diligencia podrá ofrecer durante esta o en el plazo de 5 días hábiles, aquí pues más que nada son los tiempos, contados a partir del día hábil siguiente al que se practique dicha diligencia, los medios de prueba que sin manifestar lo que a su derecho convenga. O sea, sigamos ahí también los derechos de ambas partes, para desvirtuar la presunción de que los comprobantes fiscales son falsos al no cumplir con lo establecido con el 29A, fracción 9 del mismo código, debiendo señalar claramente el hecho a que se refiere cada uno de ellos y lo que se pretende probar, los cuales se valorarán en la resolución que al efecto emita la autoridad fiscal. Los medios de prueba que ofrezca el contribuyente y adminicularse claramente en la desvirtuar, considerando para ello lo siguiente. Inciso A, que se refiere directamente al objeto de la visita domiciliaria. B, que no se ofrezcan para generar efectos dilatorios. C, que no se hayan obtenido con violación a alguna disposición jurídica. O D, que no hayan sido declarados nulos. Entonces, bueno, básicamente es lo que nos habla el 49 bis. Hay otras fracciones que nos hablan que si al cierre del acta de visita el visitado, la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos en este caso se niegan a aceptar copia del acta, pues dicha circunstancia también se sentan en la misma, porque ellos también pueden negarse, ¿no? Les decía más que nada por precaución, por miedo, por desconocimiento, pero como ustedes podrán escuchar, reciban o no reciban, de todos modos se entiende por hecha la visita, ¿no? Eso es lo que a lo mejor a muchos no nos ha quedado claro, ¿no? Que inclusive nos pueden, como escuchamos por buzón tributario, también informar. Entonces, con eso ya se da por concluida el proceso. Concluido el plazo de 5 días hábiles, aquí son 5 días, otorgado al contribuyente para aportar medios de prueba y desvirtuar las irregularidades detectadas, la autoridad contará con un plazo, en este caso serán de 15 días hábiles, para emitir y notificar la resolución en la que podrá determinar lo siguiente: que el contribuyente desvirtuó la presunción de falsedad de los comprobantes fiscales digitales por Internet emitidos, que motivó la orden de visita, por lo que se dejará sin efectos la suspensión de la emisión de los mismos. O sea, aquí es bien importante porque vamos a suponer que yo efectivamente no sea un EFO, sino por cuestiones de que no, el domicilio no estaba bien asentado, por otro tipo de cuestiones, me llego a esta situación. Bueno, pues sí, ahí está la suspensión. Bien sabemos que si existe en este caso esta suspensión, no voy a poder yo ya, pues como tal, trabajar, no puedo poder emitir facturas. Inciso B, que el contribuyente no desvirtuó la presunción de la falsedad de los comprobantes fiscales digitales por Internet emitidos, es decir, los FDIs, por lo que se consideran falsos, con efectos generales, y que las operaciones contenidas en los mismos no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, aplicándose lo dispuesto en el artículo 17H, fracción
13 de este mismo código. Entonces, como nos podremos dar cuenta, sí está un poquito como fuerte. ¿Por qué? Porque esto va a ser motivo, ¿no? Para esta suspensión. 17H, bueno, pues ya saben que habla de la restricción de los sellos, entonces, bueno, ahí sí está un poquito ya complicado este asunto, porque pues nos van a dejar en conclusión trabajar. Entonces, bueno, ahí sí es muy importante, como decíamos, checar este 49 MIS. Entonces, también que el nombre y la clave del RFC del contribuyente al que le hayan emitido la resolución a que se refiere el inciso B de la fracción 8 de este artículo será publicado en el portal del Centro de Administración Tributaria y en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 45 días hábiles siguientes al que se surte efectos la notificación de la resolución, a fin de que los terceros que recibieron comprobantes fiscales digitales por Internet emitidos por dicho contribuyente conozcan esta situación y reviertan el efecto fiscal que les hubieran dado a los mismos a través de la presentación de una declaración complementaria, para lo cual contarán con un plazo de 30 días naturales a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. En caso de no hacerlo, pues las autoridades les restringirán temporalmente el uso del sello digital para emitir comprobantes fiscales digitales por Internet, conforme al 17H bis, fracción 14 de este código. La de Hacienda y Crédito Público procederá penalmente contra cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales falsos. El tribunal lo dispuso en el artículo 113 de este código. Entonces, como podemos ver, sí, están muy fuertes, muy latentes respecto al domicilio, respecto a los FDI, respecto a la restricción. Entonces, para esto, pues sí necesitamos por eso tener todo dentro de lo que cabe en orden, porque recuerden que ahorita estaban haciendo mucha publicidad con que a los grandes empresarios les iba a acabar ya por fin su zona de confort, que no estaban pagando impuestos. Pero al final de cuentas hay que recordar que los grandes empresarios que tienen este tipo de situaciones, pues tienen para pagarle a los mejores abogados fiscalistas de México. Aquí el problema está en los micro y pequeños empresarios que, bueno, son la mayoría en México, los que a lo mejor no tienen esas posibilidades, ¿no? Entonces son los que básicamente les va a afectar toda esta situación de estos cambios. Vamos a encontrar también como tal, entonces, el combate a operaciones inexistentes, lo que conocemos como CFDI falsos, que es lo que hemos venido escuchando ya desde años pasados. En resumen, entonces, número uno, bueno, pues la autoridad fiscal podrá ordenar la suspensión de la emisión de CFDI del contribuyente a partir de la notificación de la orden de visita. Un punto bastante importante. Si el visitado no desvirtúa la presunción de falsedad en un plazo, como comentábamos ya cuando que leímos el artículo, de 5 días hábiles, la autoridad entonces emitirá una resolución dentro de los 15 días hábiles siguientes, determinando que los FDIs pues sí son falsos, con efectos generales y que las operaciones no producen efecto fiscal alguno. Entonces vean que los plazos sí son cortos. Sí tenemos entonces que apurarnos si es que nos llegara a tocar, ¿verdad? Para desvirtuar. También nos dice que los contribuyentes que reciban CFDI declarados como falsos, ¿por qué? Por no desvirtuar la presunción. Recuerden que primero es una presunción, pero si no nosotros aclaramos, bueno, pues entienden que entonces sí son falsos. Deberán corregir su situación fiscal mediante una declaración complementaria en un plazo ahora de 30 días naturales a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. En caso de no hacerlo, la autoridad le restringirá temporalmente el certificado de sello digital. Recuerden que aquí nada más es la restricción temporal, pero puede ser definitiva y ahí es donde ya nos vamos a meter en problemas más grandes. Otro punto es que este delito se investigará, vean, ya esto es considerado como delito, se investigará y perseguirá independientemente del estado del procedimiento administrativo, artículo 113 bis. Entonces, ¿qué pasaba? Que anteriormente, bueno, pues muchos decían, bueno, como esto a lo mejor no se castiga con cárcel,
pues entonces ya, bueno, quienes realmente son EFO, ¿no? Factureras. Entonces decían, bueno, pues al final de cuentas, ¿qué me puede pasar si no está como tal por la parte penal? Pero ahora, bueno, pues ya dice sí, ya es considerado como un delito. Entonces, pues se castiga con cárcel. Aquí vamos ahorita a ver cuánto es lo que asciende. Eh, Otro punto, bueno, decíamos, es la restricción y cancelación del certificado de sello digital. Se adicionan entonces nuevas causales como reforma de restricción temporal del CSD, de acuerdo al artículo 17H bis, omisión de pagos. Se aplicará a contribuyentes del título cuarto, capítulo 2, sección cuarto de la ley del ISR, tales como los famosos reciclos, dependiendo del año fiscal de la ley. Cuando omitan 3 o más pagos mensuales en un año de calendario consecutivos o no. Entonces es muy importante por eso, pues que llevemos nosotros todo en orden, que no omitamos pagos, que no omitamos declaraciones. Bueno, como recordaremos, los reciclos no tienen pues ya el beneficio que no hacen declaración anual. Pero el hecho de que no hagan declaración anual no significa que no hagan sus declaraciones mensuales. Yo he encontrado muchos contribuyentes reciclos que quizá a lo mejor quiero entender que no tienen el conocimiento o a lo mejor teniéndolo como que como que ellos mismos dicen no me va a pasar a mí. Pero bueno, aquí inclusive a los que son reciclos, si tienen estas omisiones, bueno, pues sí, también pueden caer en este supuesto de la restricción y cancelación de sellos, independientemente que los saquen del régimen por no cumplir. Los reciclos entonces, como la mayoría son los más pequeños, recuerden que el tope es de 3.5 millones de pesos, personas físicas, personas morales 35 millones de pesos. Aquí lo que pasa es que estos reciclos, a mí pues me ha tocado que me dicen eso. No, sabe que como no he trabajado y tengo 5 meses sin trabajar, bueno, el SAT debe entender que no estoy trabajando. No, es que el SAT no entiende nada. Tú tienes que informarle que no estás trabajando, es decir, hacer tu declaración en cero. Pero ya ve que también en este tema, como se corrió mucho la voz que este régimen era para los pequeños empresarios y que inclusive no necesitaban contador, pues también por esa parte ellos dijeron, no lo puedo hacer solo. Ahí veo un video tutorial en YouTube, lo veo en cualquier, en estos casos, cualquier medio de información y lo hago. Y a veces no está tan fácil. No porque sean incapaces, pero a veces sí se necesita un conocimiento como más profesional para poder realizarlo, cuando ya se atoraron qué hacer. A mí me tocó varios, ¿no? Que en este caso, ya saben que querían ser plataformas tecnológicas, pero se dieron de alta como reciclos. Entonces, pues no, entre ellos sí pueden convivir, pero no puedo ser yo reciclo y ser plataforma. Puedo tener los dos, pero sí tiene ahí su complejidad. Entonces, sí se necesita, pues, por eso una asesoría adecuada. Entonces, bueno, respecto a los reciclos, es lo que también le aplica la restricción y cancelación del CSD. Y bueno, respecto a también a la discrepancia de ingresos. Esto sucede cuando los ingresos declarados, valor de actos o actividades o impuestos retenidos no concuerden con los ingresos o valor señalados en los CFDIs, sus complementos de pago o la información en poder de las autoridades fiscales. Este es tema bien, bien importante. No sé ustedes cómo les esté yendo ahorita con este tema de los complementos de pago. Yo no he encontrado a lo mejor tanto problema respecto a los ingresos que yo diga, por ejemplo, en el mes de enero tuve 1,000,000 de pesos. En mi declaración manifiesto 1,000,000 de pesos, ¿no? Entonces, bueno, hablando de los reciclos, que recuerden que es sobre lo cobrado. Entonces, ya tengo aquí mis ingresos facturados y también cobrados decíamos, 100,000. Y entonces hago mi declaración por 100,000. Entonces, cuando el SAT hace la revisión, pues efectivamente ve que los comprobantes sí coinciden, como que cruzan, ya saben, con su robot que tiene. Entonces cruza y pues nos da sin tema. El problema es que yo he encontrado con los famosos PPD por definir, es decir, que las facturas se fueron a crédito y entonces tienen
PPD porque es pues por pagar. Pero tienen que considerar dentro del mes de enero los que sí les pagaron de meses pasados. Entonces tienen que juntar, ya saben, el ingreso cobrado que incluye las facturas PV del mes y las facturas como complementos de pago de facturas PPD anteriores que le están pagando en ese mes. De modo que si junto a lo mejor 100,000 de cobrados, de los cuales 80,000 son PW y 20,000 son de complementos de pago, pues ahí tengo los 100,000, pues ya me cuadra, ¿no? No sé, creo que la lógica no está digamos, tan complicada, pero créanme que sí, en la vida práctica, yo creo que ustedes ya lo han vivido también, es bien complicado porque no se lleva ese orden. ¿Por qué no se lleva ese orden? Porque las personas, como ya reciben el dinero del complemento de pago de la factura de crédito, que es el PPD, pues ya les da como a veces inclusive flojerita hacer el complemento de pago y como a veces no se los piden, dicen, pues ni lo hago. Pero pues a final de cuentas ya de años pasados sabemos que el responsable de emitir el complemento de pago es quien recibe el dinero, independientemente que me lo pida o no, en este caso el cliente. Y eso pasa mucho cuando nosotros somos las personas que recibimos el dinero y son normalmente gobierno, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos aquí a la autónoma, a la Universidad Autónoma, que la tenemos como en este caso cliente. Tenemos inclusive las mismas secretarías que las tenemos como clientes y les emitimos las facturas PPD. Pero para las facturas de complemento de pago ya no las piden. ¿Por qué? Porque ellos llevan su contabilidad pues ahí como rarita. Yo digo rarita porque no sé realmente ellos qué beneficios tengan como gobierno de no expedir los complementos de pago, sinceramente. Yo insisto en que se deben de hacer, ¿eh? Yo, bueno, la verdad es que yo cuando trabajé también en Secretaría de Educación Pública, Secretaría del Trabajo, yo sí pedía que se hicieran los complementos de pago. Me decían, no, pues es que ya no, ya como ya en el presupuesto, bueno, pues ya tenemos eso ya asignado, ya no hay problema que no aparezcan, pero pues es que sí hay problema, a lo mejor no como tal para la secretaría, pero sí para la persona que está recibiendo el dinero. Entonces, bueno, en este caso donde encontramos esta situación que no estamos emitiendo los complementos de pago. Entonces, como no estamos emitiendo los complementos de pago, no va a coincidir, entonces va a haber esta diferencia que no va a coincidir. Por eso es que acá vean qué importancia tiene. Discrepancia en los ingresos, incluyendo los ingresos de las facturas PW que declaré, más esta situación de los complementos de pago, más lo que tiene que ver con retenciones. Recuerden que si yo soy persona moral, tengo que retener. Y bueno, también todo eso debe de concordar con el valor de los señalados en el CFDI. Ya saben que aquí todo se amarra con el CFDI. Y bueno, también checar ahí que estos CFDI, pues decíamos, no sean falsos, cumplan con la materialidad, toda esta situación. Yo no digo que sea en todos los casos, pero muchas veces estos CFDI pues tienen que ver con conceptos que no tienen nada, o sea, que no cumplen con la materialidad de las operaciones de la empresa. Entonces, aunque ya lo sabíamos de años pasados, e insisto, pues ahorita lo nuevo es que por este motivo, o sea, digamos, lo nuevo no es que haya factureras, lo nuevo no es que a lo mejor, en este caso, tenga yo mis facturas PW, PPD, complementos de pago, de retenciones, etcétera. Eso no es lo nuevo. Lo nuevo es que por no tenerlo bien o por no concordar o porque va a haber diferencias, pues sí va a haber una restricción y cancelación. Y ya decíamos Al parecer creo que la contadora tuvo un pequeño percance técnico. Sí, no se escucha, pero ¿qué creen? Ah, ya volvió. Contadora, bienvenida. Estás en mute, déjate, pongo como... no, sí estás como host. Nada más me puedes confirmar, porfa. No se escucha. Y contadora, estás en mute. A ver, déjame ver si le encuentro. Sí, contadora, ya te mandé una solicitud para que te desmutes. Sí, Elías, sí, el bendito internet. Siempre dándonos de qué hablar y lo peor que está quedando grabado. Al rato vamos a editar el video.
Oigan, por ahí estaba leyendo que sí vamos a compartir la presentación, sí, inclusive les vamos a pasar también la liga de la grabación del video para que lo puedan tener ahí como a la mano. Contadora, no sé, listo. Listo. Listo, listo. Sí, les comentaba que no sé por qué cuando ¿Qué me crees, salgo y entro contadora? cuando Sigue ese sin caso. escucharte. Ya se escucha. Ya te escucho. Entonces sí soy yo. Perdóname, Perdón. contadora, Es que adelante. no. Yo me desconecto, pero aquí ando. Gracias. Bueno, voy a volver a compartir mi pantalla. Lo bueno que nada más en el tiempo que me parece que ya se dejó de escuchar fue nada más una diapositiva. Pero como bien dice David, les vamos a compartir tanto la grabación como la información que les preparé. Entonces, bueno, nada más déjenme entonces aquí donde me parece que se dejó de escuchar. Ahí está. Muy bien. Continuando entonces, hablábamos de la restricción y cancelación del CSD. Decíamos que tiene mucho que ver la discrepancia de ingresos cuando los ingresos declarados, valor de los actos o actividades o impuestos retenidos no concuerde con los ingresos o valor señalados en los CFDI, sus complementos de pago o la información en poder de las autoridades fiscales. Comentábamos que debe de coincidir, es decir, lo que yo tengo en mis CFDIs PUE, damos el ejemplo, en enero yo tengo 100,000 de ingresos cobrados, refiriéndonos pues a los recicos, personas morales, recicos personas físicas. Entonces, bueno, yo tengo 100,000 pesos, declaro 100,000 pesos sin tema, no hay mayor problema acá. Lo que les comentaba que donde he visto que hay mucha diferencia es por los famosos complementos de pago, porque en muchas ocasiones las personas que en este caso reciben el dinero no están emitiendo los complementos. O sea, sonaría como que, ¿cómo es posible eso? Pero sí es real. A mí como me ha tocado a lo mejor pues empresas más que pequeñas, pymes, o sea, medianas, los famosos recibos, ¿no? Entonces, había la costumbre, en este caso el hábito, por llamarlo así, de emitir los complementos de pago cuando tengan, en este caso, facturas PPD, que son créditos. Recuerden que estas tienen que ver cuando me pagan en parcialidades, tengo que emitir la factura PPD y posteriormente el complemento de pago, que el obligado soy yo que lo está recibiendo el dinero. Muchas veces, como no nos los exigen nuestros clientes, entonces no lo hacemos, pero hay que recordar que el obligado soy yo. Comentábamos también que esto del complemento de pago, que la factura PPD, la factura PUE, no es nuevo, esto no es lo nuevo. Lo nuevo es que en caso de que haya discrepancia, también se va a restringir y cancelar el CSD. Y que esto le aplica no solamente a las grandes empresas, le aplican a los reciclos, le puede aplicar a una tiendita de la esquina, porque va como en general la ley aplicado para todo. Así como en este caso las facturas, tanto de ingreso como de egreso, como de nómina, todo lo que tenga que ver con facturación, es decir, con CFDI, recuerden que le aplica parejo pues a todos los pequeños y grandes en este caso. Entonces, ante esta discrepancia, si ya hay esta diferencia, pues sí va a haber esta restricción. Hay que tener mucho cuidado ahí y hay que apurarnos a emitir complementos de pago si es que no lo estamos haciendo o lo hemos hecho mal. También es muy importante tener esta costumbre y esta cultura de, aunque sea por poquito, pues hacerlo, porque me ha tocado también emitir, pero porque no, esa factura, insisto, queda abierta, si tú tienes una factura PPD, pues va a quedar abierta, tienes que cerrar la fuerza con un complemento de pago, y es donde muchas personas, no sé qué pasa, que no lo están haciendo. Entonces, bueno, ese es el punto número 2 respecto a restricción y cancelación. También hay que tener muy en cuenta los impuestos retenidos, que recuerde que cuando yo soy persona moral, yo soy el obligado a retener, y sobre todo toda la información que le estemos enviando al SAT, porque luego decimos, no, pues es que el SAT me envió, me dijo, y recuerden que el SAT ni siquiera está haciendo auditoría, o sea, nada más es el que está comparando a través de sus robots, está comparando que todos tus FDIs
que declaraste como PUE más complementos de pago coincidan con la declaración, y es donde yo he observado cuando envía las invitaciones de pago, cuando envía los correos, cuando envía esta invitación solamente, que nada más le aclares por qué no coincide, y ya cuando te metes, pues te das cuenta que efectivamente no coincidió, porque no, en normal, no sé a ustedes cómo les esté yendo, pero en mi caso, en normal nosotros nos equivocamos. ¿Por qué nos equivocamos? Por lo que les decía, porque el CFDI lo emitimos, más bien no emitimos el complemento de pago, o ahorita me llegó de un contribuyente de varios meses, y yo dije, pero ¿por qué si este contribuyente pues se le ha pagado bien? Y entonces ya saben ahí, la regla de oro es siempre es estar verificando lo que yo timbré y que el SAT me lo haya reconocido, porque a veces nada más lo dejamos como en nuestro sistema, de que, bueno, aquí tengo mi sistema de facturación, ya me dice lo que tengo, o sea, se acabó. Pero no, a veces hay que echarnos también una claveta dentro del mismo SAT. ¿Por qué? Por la duplicidad. Entonces, aquí, ¿qué pasó? Que ya saben, en el cierre de año, perdón, en el cierre de mes, ya saben que facturamos las famosas globales, la factura global, por ejemplo, u otras. ¿Y ahí qué pasó? Bueno, pues ahí lo que pasó es que ya ven que el sistema siempre se alenta el último día del mes, porque aparte, pues luego son facturas gratuitas. Por eso yo les digo la recomendación, ya saben, quieran mucho su sistema de facturación, porque ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque desde el SAT la verdad es un problema, y cuando se satura luego no nos deja facturar. Entonces, bueno, haciéndolo desde el SAT, a mí me sacaba, y hasta que yo dije, bueno, pues ya me quedó la factura, ¿verdad? Y oh, sorpresa, me llega la invitación de pago o la invitación, en este caso por buzón tributario, que tenía yo, que había yo declarado 16,000, perdón, había declarado 8,000 pesos, por dar un ejemplo, cuando en mis facturas yo tenía 16,000. Yo dije, pues qué raro, y así, ¿no? Como 10 meses, imagínense, 10. Entonces me meto a ver, me echo el clavado en el SAT, y efectivamente ellos tenían razón, el SAT. ¿Por qué tenía razón en ese sentido? Porque obviamente como mi factura era de 8,000 y la timbré sin darme cuenta doble vez, por efectos de que les digo que la página estaba mal esos días, o estaba intermitente. Entonces yo dupliqué 2 facturas, entonces pues tenía que cancelar pues, la que estaba duplicada. Entonces esa es ahora sí que la recomendación, sí ver que en el SAT no aparezca duplicado. A lo mejor en mi sistema como tal me parece que la timbré una vez, pero ahí en el SAT aparece doble, entonces sí hay que eliminarla. En este caso, pues cancelarla. Me pasó inclusive que tres veces se duplicó por esa situación de esta intermitencia que permanece en el SAT cada cierre de mes. Entonces, bueno, era en respecto también a que por esas situaciones también se va a restringir y cancelar el sello. Con créditos fiscales firmes, si el contribuyente tiene créditos fiscales firmes no pagados y en el ejercicio inmediato anterior emitió CFDI por un monto total que supere 4 veces el monto histórico del crédito fiscal. Es también cómo ha sonado en este caso este tema del crédito fiscal. ¿Por qué? Porque si tú le dices al SAT que no tuviste, no tienes para pagar, pero el SAT se ha hecho un clavado hace años pasados donde sí tuviste, entonces dice el SAT, ¿cómo es que no tienes, verdad? Entonces, bueno, ahí se vuelve una situación pues para el SAT de incongruencia, porque como dices que no tienes, cuando el año pasado, pues, acabaste, pues, con cierto monto. Entonces, el crédito fiscal, recuerden que es lo que yo le debo al SAT. Entonces, en este caso, ya lo tiene asignado, o sea, ya se le determinó, porque recuerden que hay un proceso, ¿no? Primero es como lo que me llegó a mí ahorita, que es como nada más una invitación de aclaración, de que veas por qué no coinciden tus ingresos declarados con tu facturación. Ahí no hay todavía asignado un crédito, nada más te están como invitando a que cheques esa situación. Pero ya cuando tienes un crédito asignado, o sea, ya el SAT te determinó y ya hizo todo ese proceso, pero no lo ha pagado, y el SAT se da cuenta que sí tiene para pagar, decíamos, porque en el anterior sí tuvo ingreso, y bueno, en este caso que supere 4 veces, pues entonces también, vean, se le va a restringir y cancelar el certificado. Aquí puse un ejemplo con el fin de que se vaya entendiendo mejor.
Entonces, ¿qué dice acá? Bueno, por ejemplo, la Perla SADCB, por dar un ejemplo, un nombre. Si tiene un crédito fiscal firme de 100,000, decíamos que el SAT se lo determinó, en este caso, de 100,000 pesos no pagado. Y en el 2025, es decir, el ejercicio anterior, porque estamos en 2026, facturó 500,000 en CFDI, pues entonces aquí es donde se activa la restricción temporal de su certificado de sello digital, ya que 500,000 pesos, es decir, el monto de la facturación, supera las cuatro veces el crédito firme. Si multiplicamos entonces el crédito firme que le determinó el SAT, que fueron 100,000 pesos, por 4 le dan 400,000. Y si él facturó el año pasado, bueno, que de lo que estamos hablando, 500,000, entonces en este caso, pues sí, digamos, sí tiene para pagar, ¿no? Por decir algo. A lo mejor podríamos argumentar, no, mira, SAT, lo que pasa es que yo tuve muchos gastos, yo inclusive tuve, pues, pérdidas. Pues si se dan cuenta acá, no está hablando de utilidad. O sea, no es como que yo diga, sí, facturé en el ejercicio anterior 500,000 pesos, pero yo tuve a lo mejor 499,000 de gastos, por lo cual me quedó casi nada de utilidad. Pues si se dan cuenta aquí la cuenta no va sobre la utilidad, va sobre la facturación. Entonces, si facturó 500,000 y el crédito fiscal que se le determina es de 400,000, pues la alcanza, por decirlo, por llamarle de alguna manera, ¿no? Indicando entonces que está evadiendo y buscando combatir la simulación de insolvencia. Entonces sí nos damos cuenta que está un poquito ya como feo, ¿verdad? Porque no digo que en todos los casos, pero en muchos casos efectivamente hay empresas que sí facturan pues un monto fuerte, sobre todo en el área a lo mejor de construcción, en giros en los cuales pues necesitan sí invertir mucho, pero a veces la utilidad no es tan alta. Sin embargo, acá, bueno, como decíamos, no le están haciendo caso como tal a la utilidad, sino que le están haciendo caso a la facturación. O sea, hay que hacer nuestras cuentas, multiplicamos el crédito que me termina el SAT por 4 y luego lo comparo con el ejercicio inmediato anterior y si me alcanza, bueno, pues sí, sí lo tengo que, aparte de que me lo van a estar exigiendo, bueno, pues aquí como tal sí sería motivo de restricción y cancelación del certificado de sello digital. Entonces, esto pues la verdad sí está bastante duro y está bastante fuerte. De una manera que tengamos especial cuidado en esto. Respecto a combustibles, bueno, en combustibles, si el contribuyente que expide el CFDI por hidrocarburos o petrolíferos no declara la clave de ingreso o el número de permiso vigente concedido por la Comisión Nacional de Energía o enajena combustible sin haberlo importado o adquirido conforme a la ley, también será un motivo de restricción y cancelación del certificado de sello digital. En este caso, tienen que tener el permiso, el que en este caso lo concede, decíamos, la Comisión Nacional de Energía. En este caso, si no lo tiene, pues también se le va a restringir y cancelar el certificado de sello digital. Otro punto también son las facultades de fiscalización y acceso a la información. En este caso tenemos, por ejemplo, tecnologías en visitas. Las autoridades podrán autorizar el uso de herramientas tecnológicas, decíamos, como fotografías, audios, videos, en visitas domiciliarias y verificaciones físicas de bienes durante el transporte, anexando los archivos a las actas, como información bancaria, que se autoriza a la autoridad en ejercicio de sus facultades de comprobación a requerir informes, datos, documentos, contabilidad, información económica y financiera, incluyendo la relativa a cuentas bancarias a nombre del contribuyente. Entonces, toda esta información que ya está en el sistema financiero mexicano, pues sí se puede, ahora sí que recapitular o se puede tener acceso, ¿no? En este caso el SAT de lo nuestro. Decíamos que en muchas ocasiones contribuyentes dicen, no, es que no es mi cuenta no fiscal.
Y recuerden que actualmente ya no existen las cuentas no fiscales. Hablando pues en términos del SAT, yo sé que a lo mejor alguien diga, no, pues que yo internamente tengo esta cuenta para todo lo que son mis gastos personales o para que todo lo que tenga que ver con mi empresa, o sea, manejan ahí su cuenta administrativa. Pero a lo que vamos respecto a lo fiscal, recuerden que todas las cuentas que están dadas de alta en el sistema financiero mexicano, pues todas van a dar al SAT. O sea, el SAT sí tiene el acceso a esa información. Que lo haga a través de procedimientos y otras cuestiones, sí, claro, pero a fin de cuentas sí puede tener el acceso a esa información. Entonces, aquí pues hacen énfasis a que sí se autoriza a la autoridad, en este caso, estas facultades de comprobación de que pueda requerir todo ese tipo de documentación. Ahí ya depende mucho del abogado fiscalista, de los procedimientos, que pues digan que es a lo mejor, en este caso, pues atentar, ¿no?, contra tu derecho a la privacidad, entre otros derechos que tienes. Bueno, ahí ya es también saberse defender. Pero en este caso, sí, en lo que ahorita, a lo que está el día de hoy, pues sí, sí pueden tener acceso a esta información, en este caso la autoridad fiscal, y aparte también puede llegarse de herramientas tecnológicas. Entonces, imagínense que ahí están, imagínense los que te están grabando, están haciendo videos, audios, fotografías, y en las visitas, ¿no? Sí, sí, aparte de que ya es de por sí estresante tenerlos, aparte que me estén grabando o audios, pues sí, sí, pienso que aquí sí tendríamos que ver si va a proceder, porque ya ahí los abogados fiscalistas pues verán cómo podrán defender a su contribuyente, porque creo que no está tan legal que digamos. El acceso en línea a servicios digitales, artículo 30B, los contribuyentes que proporcionen servicios digitales conforme a la ley del IVA deberán emitir a las autoridades fiscales a partir del 1 de abril de 2026 el acceso en línea y en tiempo real a la información que permita comprobar el cumplimiento de sus obligaciones. El incumplimiento a esta obligación resultará en el bloqueo temporal del acceso al servicio digital. Entonces, bueno, también ese es otro punto que ahorita pues ya básicamente todo va a ser a final de cuentas como digital. Entonces, en este caso, también viene enfocado a la ley del IVA y bueno, pues a partir del 1 de abril, o sea, ya prácticamente no falta mucho. Este acceso en línea, este acceso en tiempo real, para que la información que el SAT tenga pues sea actualizada hacia tiempo y forma, y que sobre todo el SAT tenga esta certeza que se está cumpliendo con las obligaciones adecuadamente. Y bueno, si no lo queremos que se lleve a cabo, pues también es este bloqueo, ¿no?, del acceso al servicio digital. Continuando entonces, tenemos las infracciones y delitos. Las infracciones y delitos, tenemos por un lado el condicionamiento del CFDI. Es infracción expedir CFDI asentando el RFC de persona distinta o condicionar su emisión a la exhibición de la cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal. Entonces, vean aquí este tema que es muy importante. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, sí, es muy importante que de entrada el comprobante fiscal, que en este caso es el CFDI, pues sí, sí coincide ese RFC, porque a veces nuestros sistemas, no digo que todos, ¿verdad?, pero aún sabiendo que hay reglas para la expedición de CFDI, de todos modos nos dejaba hacer el CFDI, nos dejaba timbrarlo. Entonces, bueno, por eso es de que acá sí, sí están poniendo especial énfasis en esta situación. Ahora, destrucción de sellos de clausura. También son infracciones y delitos destruir o alterar los sellos de clausura o impedir su propósito. Nos mencionan ya, en este caso, destruir o alterar los sellos de clausura o impedir su propósito. Será sancionado con una multa, decíamos, de 39,360
a 69,160 y la clausura del establecimiento por el doble del plazo impuesto previamente. Entonces, sí, ya como tal, pues ya vienen en este caso las sanciones. Y bueno, sí hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces no le damos la importancia porque decimos no nos va a pasar o porque decimos no, a mí no me van a descubrir, pero quizás a veces dependa de tu suerte, ¿no? Cuando comentaba que en el caso cuando yo estaba en auditoría, bueno, pues sí a mí había contribuyentes que me decían, no, lo que pasa es que a mí no me va a pasar nada porque soy pequeño, no me va a pasar nada porque donde yo vivo está bien alejado, ni siquiera entran los carros, entramos a caballo. Para llegar a mi domicilio hay que atravesar un río, entonces aquí no va a llegar el SAT. Pero bueno, aquí la situación es que depende mucho ya de tu suerte, en el SAT como muchos sabrán, hay un departamento, bueno, en este caso de auditoría, pero se subdivide en otros departamentos. Hay uno que se llama programación. Entonces, en programación lo que hacen precisamente es programar estas revisiones o programar a quién sí se le va a aplicar, a quién le vamos a revisar. Entonces, como yo les decía, puede ser que dependa de tu suerte, puede ser que dependa de un sorteo, puede ser que dependa de tu giro, que diga, no, ¿sabes qué? Pues el plan para este 2026 es irnos con el giro de construcción, irnos con giros vulnerables, irnos con retenciones, irnos con empresas medianas, no sé, o inclusive por ese tema de que le llaman medidas de ejemplaridad, en las cuales el SAT sabe de antemano que no va a ganar mucho, pero para que los demás vean que ellos sí cumplen con sus facultades de comprobación, pues revisan a los pequeños, a las tienditas, y es cuánto puede sacar de una tiendita el SAT. Sin embargo, lo hace, decíamos, por medidas de ejemplaridad. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en este sentido. Vamos a encontrar también delitos de falsedad. Los delitos de falsedad se penalizan con prisión de 3 a 6 años a quien declare hechos o datos falsos o presente documentación falsa o alterada en cualquier procedimiento regulado por el artículo 115 ter del mismo Código Fiscal de la Federación. Entonces, vean que aquí ya está aplicando la materia penal. Y pues no es nada agradable saber que son de 3 a 6 años los que penaliza la ley. En este caso, cuando pues, no se dé cuenta que hay hechos o datos falsos. Y lo que muchos, bueno, no digo que todos, ¿verdad? Pero sí hay muchas personas que presentan documentación falsa, inclusive alteran. En cualquier procedimiento. A mí me tocó un contribuyente que yo cuando lo conocí pues ya había hecho sus cosas, ¿verdad? Entonces, como le pedían, como un ejemplo muy sencillo, le pedían una opinión del cumplimiento en positivo, pero el sistema, recuerden que cuando nosotros ven que nos actualizan, que editó, ya ven que en internet hay muchas herramientas, editó en PDF y entonces le movió para que en lugar de que apareciera negativo apareciera positivo, o sea, lo edito manualmente. Entonces, imagínense si de eso se llega, si algo de eso llegan a hacerlo también en documentación, es infracciones y delitos. Plataformas de delito de CFDI falsos a las plataformas de servicios digitales que permitan la publicación de anuncios, creación de comprobantes fiscales falsos. Entonces, vean, hay sanción, sí hay penas, y bueno, estos FDI que tengan que ver con plataformas de servicios digitales. En este caso, sí, pues que permitan la adquisición o enajenación de estos comprobantes. Si hay una infracción, si hay un delito. Si hay un delito. Como tal, el artículo 100, quien a sabiendas declare hechos o datos falsos o presente documentación falsa o alterada en cualquier procedimiento regulado en este código, lo que ya comentábamos. Este delito se investigará y perseguirá independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se haya iniciado. Asimismo, la ejecución de este delito puede dar lugar a la causación de un daño material a la Hacienda Federal, el cual deberá ser objeto de reparación. Entonces ya ven que otro está muy sonado esta parte de la reparación del daño, ¿no? Entonces por aquí también se aplica. Se establecen en los casos de delitos de falsedad
causales para suspender actividades o disminuir obligaciones, no presentar declaraciones, avisos, ni emitir, recibir CFDI en los últimos 3 ejercicios. Y para la cancelación del RFC, las mismas causales en los últimos 5 ejercicios sin créditos fiscales. Entonces, como nos podemos dar cuenta, no nada más es de ahorita, sino de 5 ejercicios. Entonces, sí es muy importante conocer esto. Como tal, entonces, la prisión preventiva, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, la vamos a encontrar en el artículo 104 del mismo código, en el cual nos habla del delito de contrabando que se sancionará con pena de prisión. Y esto va de 3 a 5 años, y aquí nos hablan de montos, ¿no? Ya sabemos que lo vamos a encontrar en el código, estos montos. Y bueno, aquí lo que nos importa es la fracción quinta, donde nos dice que de 5 a 8 años. Entonces, sí está bastante fuerte. Yo la verdad no me imagino, bueno, sí me imagino ahí las cárceles y de por sí no cabe la gente. Ahora imagínense que por este tipo de situaciones, pues, cuánta gente iba a dar allá, ¿no? El artículo 108 del mismo Código Fiscal de la Federación nos dice que también comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere este párrafo, bueno, el anterior, comprende indistintamente los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales. El delito de defraudación, entonces, si el delito previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, se podrán perseguir simultáneamente. Imagínense, se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y bueno, aquí lo que destacamos es la fracción quinta, que pues decíamos que va de 5 a 8 años. Entonces sí está fuerte, ¿no? Vamos a encontrar también otros artículos en este tema de previsión preventiva, que es el 113 bis, que nos habla que se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Entonces, esto va para las personas que hacen super negocio con las facturas falsas y que, bueno, no es de espantarse. La verdad es que considero, no sé cómo a ustedes les esté yendo, pero bueno, en mi caso, yo tengo gente que conozco de todas las áreas, áreas por haber gente que conoce, gente que no conoce del tema, que ya lo tienen ya muy abierto al público de que vendo facturas falsas. Digo, a lo mejor nada más le cambian el nombre o le ponen ahí bonito el nombre, o le acomodan, ¿verdad? Pero inclusive el tema está porque se han publicitado incluso en redes sociales como pues TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo que está pasando es que ya lo ven como ya algo muy común, muy normal de que sabes que yo te vendo facturas en la comisión es de tanto, ya es como quien vende libretas, como quien vende lapicero, como quien vende ropa, así también ya venden estas facturas sin mayor temor. Entonces, sí, para que quede claro que sí hay sanciones, que sí hay prisión preventiva, que sí se sigue con respecto a en ese tema penal, y entonces sí se castiga con cárcel. Entonces, en este caso hablamos de desde los 2 hasta 9 años de prisión. Entonces, sí, muy importante, ¿no? Les comentaba que soy maestra, doy clases en distintas universidades del estado. Entonces, la verdad sí me espanta porque yo veo inclusive exalumnos o alumnos que apenas entran a la carrera de administración, de contaduría, de negocios, y que inclusive me dicen, no, ¿sabe qué? Es que yo tengo mi negocio de facturas. Entonces, ¿qué negocio es ese? Entonces, como que no están conscientes que esto sí se castiga con cárcel. Entonces, bueno, el artículo 110 dice que se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión
a quien, bueno, omita solicitar la inscripción o la de un tercero del RFC, rinda con falsedad al citado registro datos, informes o avisos a que se encuentre obligado, use intencionalmente más de una clave del RFC, modifique, destruye o provoque pérdida de la información que contenga el buzón tributario con el objeto de obtener indebidamente un beneficio propio para terceras personas. Y la que nos interesa es la quita, por eso lo puse con amarillito, que dice que desocupe o desaparezca del lugar donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de domicilio al RFC después de la notificación de la orden de visita domiciliaria o del requerimiento de la autoridad o del requerimiento de la contabilidad, documentación o información de conformidad con la fracción 2 del artículo 42 de este código. Entonces, bueno, aquí es muy importante que también hay prisión para la persona que en este caso desocupe, desaparezca del domicilio fiscal, porque ya saben que lo típico es que me voy a la fuga, ¿no? Como pasó ahí con la famosa periodista o en este caso conductora de Inés Gómez Mont, que luego anda allí moviéndose las altas esferas. Entonces, bueno, ya saben que ya está más que sabido que fue de las principales factureras junto con su esposo. Entonces, bueno, luego se dieron a la fuga. El artículo 115 ter dice que se impondrá sanción de 3 a 6 años de prisión a quien a sabiendas declare hechos o datos falsos o presente documentación falsa o alterada en cualquier procedimiento regulado en este código. Ese delito pues se investigará y perseguirá independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se haya iniciado. Entonces, bueno, aquí también nos damos cuenta que son de 3 a 6 años de prisión. Y bueno, aquí se entiende que ya sabía y aún así, pues declaró hechos o datos falsos y también pues alteró la información. Entonces hay para los que nos compete como contadores, como representantes legales, como asesores, qué responsabilidad tenemos y hasta qué punto nos implica. De acuerdo a la ley del ISR, pues como ya también escuchamos en los medios de comunicación, que ahorita es lo de hoy, ¿verdad? El artículo 96 nos habla de las famosas retenciones y enteros mensuales, ¿no? La famosa tabla para calcular nuestras retenciones. Y bueno, pues aquí está la de hoy, que es la del 2026, y vemos, bueno, pues que sí, en cuanto a las tasas, bueno, pues ahí están, no cambiaron, pero sí en cuanto a los límites, ¿no? Donde la tenemos. En el anexo, esta tabla, pues de acuerdo al anexo 8, en este caso nos habla que cuando la inflación observada acumulada desde el último mes del último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización de las cantidades establecidas en moneda nacional de las tarifas contenidas en este artículo y en el artículo 96 de esta ley exceda del 10% de dichas cantidades, se actualizarán por el periodo comprendido desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización y hasta el último mes del ejercicio del que se exceda el porcentaje citado. Eso nada más para fundamentar, porque es que las tablas cambian o porque se cambiaron, pues tiene mucho que ver entonces con la parte de la inflación, y sabemos que, bueno, pues esto entra en vigor a partir del 1 de enero de nuestro año que tenemos, que es 2026. Sabemos también que el salario mínimo se modificó, ya también se han encargado mucho los medios de comunicación dándolos a conocer, ya nada más para retomarlo y resaltarlo. Sabemos que pasó de 278.80 a 315.04 para el salario mínimo general. Para la zona fronteriza, bueno, pues de 1419.88 a 440.87. Sabemos que al modificar el salario mínimo, pues se modifican otras tantas, pues otros tantos cálculos que tenemos, y bueno, sí es importante que lo contemplemos. Sabemos también que en materia de la famosa jornada laboral, pues también sí quedó esta parte de la reducción, pero que va a ser gradualmente, no va a ser todo en el 2026. Y aquí, bueno, pues sabemos que en la Constitución se determina una reducción de 2 horas anuales de la jornada ordinaria, la cual se hará efectiva el 1 de enero, pero de cada año, y así nos ponen la tablita, que en el 2026 pues entre en vigor, y el periodo de transición será hasta el 2030, donde 2027 pues se reduce a 46,
en el 2028 se reduce a 44 y en el 2029 se reduce a 42 para que finalmente hasta 2030 pues quede en 40. Los cambios en materia de IEPS, que es uno de los cambios más, más que importantes, como más fuertes que hemos tenido, desde el año pasado, cuando hablábamos en el paquete económico, desde en meses anteriores donde decíamos qué iba a pasar con esto de los videojuegos, entonces con esto de los refrescos, y pues quedó en su mayoría. Entonces nos dice que los cambios a la ley del IEPS, como sabemos, pues también entran en vigor el 1 de enero. El principal enfoque es la inclusión de nuevos bienes y servicios digitales, ¿no? Entonces es lo que tiene como finalidad, pues, en temas como videojuegos violentos, que eso estaban con que quedaba, no quedaba. Entonces, aquí nos hablan de que se añade un inciso que es el K a la fracción 1 del artículo 2 para grabar con una tasa del 8% a la enajenación al público en general de videojuegos con contenido violento, extremo o para adulto, no apto para menores de 18 años en formato, en este caso, es que no me deja ver bien, en formato físico. Entonces, pues sí quedó. Ahí les pongo pues nada más el fundamento legal para que lo tengamos, que el artículo 2 comienza con el valor de los actos, actividades que a continuación se aplicarán las cuotas. Tenemos bebidas de contenido alcohólico y cerveza, tenemos a los tabacos labrados, y aquel que nos interesa, que es el de videojuegos con contenido violento, decíamos, extremo o para adulto, no apto para personas menores de 18 años en formato físico, siempre que la enajenación se efectúe al público en general. 8% quedó, y lo dispuesto en este inciso no será aplicable tratándose de la importación de los videojuegos mencionados. Se añade también un inciso D a la fracción 2 del artículo 2 para grabar con una tasa del 8% a este acceso o descarga de esos videojuegos proporcionados por residentes en el extranjero sin establecimiento en México o residentes en el país. La tasa se aplica al precio pagado por contenido adicional dentro del videojuego, incluso si el acceso inicial es gratuito. Entonces ya tenemos aquí la tasa. Y las plataformas digitales de intermediación deben retener 100% del IEPS cobrado por estos servicios digitales. Con lo que también se mencionaba mucho de juego de apuestas y sorteos digitales, pues incluye de forma explícita en el gravamen del 50% la realización de juegos con apuestas y sorteos que se lleven a cabo a través de Internet o medios electrónicos por residentes en el extranjero sin establecimiento en México. Aquí pues ponemos como tal el fundamento legal de la ley del IEPS, donde nos habla el artículo 2, fracción 2, de lo que acabamos de mencionar, donde lo que destacamos es, decíamos, el inciso D, que nos habla de esto, ¿no? Que los que se proporcionen en territorio nacional que permitan el acceso o descarga de videojuegos con contenido violento, extremo para adulto, no apto para personas menores de 18 años, proporcionados por residentes en el extranjero sin establecimiento en México y residentes en el país. Tenemos el artículo 18b, primer párrafo y fracción 1 de la ley del IVA. En los siguientes supuestos, pues queda el 8%, ¿no? El del bloqueo temporal, pues habla que el incumplimiento de las obligaciones de pago, retención de información relativas a servicios digitales, de apuestas o videojuegos dará lugar al bloqueo temporal de acceso al servicio digital, que también ya anteriormente habíamos comentado algo. También se escuchó mucho hablar de los tabacos y nicotina. Para esto, los productos de nicotina entonces se graban con el 100% de la enajenación e importación de otros productos que contengan nicotina. Vean, si está bien alta la tasa, sin embargo, y haciendo ahí una pequeña encuesta, pues muchos dijeron, ni por eso vamos a dejar de consumir cigarros, no, tampoco refrescos. Entonces, bueno, ya es de cada quien. Cuota de cigarros. Se establece una cuota de 1.1584 pesos por cigarro. Sin embargo, esta cuota solo entrará en vigor el 1 de enero de 2030. Eso nos falta bastante. Y se aplicará cuotas graduales en los ejercicios intermedios. Entonces va a ir del 0.8516 para 2026.
del 0.9197 para 2027, de 0.9932 para 2028 y de 1.0726 para 2029. También hay una exención por terapia donde dice que se exime del pago las enajenaciones de otros productos que contengan nicotina que sean utilizados como terapia de reemplazo y cuenten con registro sanitario como medicamentos. Las famosas bebidas saborizadas en materia de IEPS, que también escuchábamos mucho hablar desde el paquete económico, pues queda que se modifican estas cuotas saborizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, segmentando el gravamen según el tipo de sustancia añadida. Tenemos que de 1.6 mil por litro cuando contengan cualquier tipo de azúcares añadidos y de 1.5 mil por litro cuando contengan cualquier tipo de edulcorantes añadidos. Entonces decíamos también que esto se hizo en lo que nos comentaban en la mañanera o en lo que nos comentaban en otros medios de información, que no lo hicieron tanto como para recaudar, sino para cuidar la salud de los mexicanos, porque bueno, tenemos de las tasas más altas a nivel mundial en diabetes, que en muchas ocasiones pues tiene que ver por el exceso de azúcar. Entonces habría que ver si va a funcionar, ¿no? Que la gente deje de consumir tanto refrescos como bebidas, en este caso, edulcorantes y bueno, también del famoso cigarrito. Respecto a la ley de ingresos para ir finalizando el día de hoy, pues establecen los ingresos a percibir por la federación, estimados en los que autoriza para el endeudamiento público, y tenemos disposiciones generales de recaudación y endeudamiento. Se pretende entonces no endeudar más al país, pero bueno, el endeudamiento autorizado interno de hasta 1.780.000 billones de pesos y un endeudamiento neto externo de hasta 15.500 millones de dólares al Ejecutivo Federal. Vamos a encontrar aquí pues gastos de inversión y para efectos del equilibrio presupuestario, el gasto en inversión física, inversión financiera e inversión en desarrollo de capital humano no se contabilizará hasta por un monto equivalente a 3.6% del PIB, del Producto Interno Bruto. También en la ley de la Federación encontramos los famosos recargos por mora, que como se ha escuchado también hablar de este tema, ¿no? Entonces tenemos que se establecen tasas específicas para prórrogas y pagos a plazos, de acuerdo al artículo 11 de la Ley de Ingresos de la Federación. Tenemos que hasta 12 meses 1.42% mensual, de 12 a 24 meses 1.63% mensual. Y bueno, mayores a 24 meses vamos a encontrar 1.97% mensual. El costo de financiarse con el fisco pues sube. Es decir, que haciendo un análisis financiero, a veces sale más barato pedir prestado al banco y pagar al banco intereses que pagar al mismo fisco. O sea, ya habría que sacar nuestras cuentas para ver cómo nos conviene más. Las tasas ya incluyen actualización, pero siguen siendo altas comparadas con años previos, por supuesto. Tenemos como punto 3 de la Ley de Ingresos de la Federación, estímulos fiscales y de ISR. Tenemos entonces que la tasa de retención de intereses, para esto, bueno, la tasa de retención anual de ISR aplicable a los intereses pagados por el sistema financiero, de acuerdo al artículo 54 y 135 de la Ley de ISR, se fija en 0.90%. Tenemos un estímulo editorial, donde se permite una deducción adicional para efectos de ISR equivalente al 8% del costo de libros, periódicos y revistas para enajenantes que cumplan con los límites de ingresos y actividad. Vamos a encontrar también las famosas plataformas tecnológicas, pero para personas morales, donde nos dicen que la retención de ISR a personas morales que obtengan ingresos a través de plataformas será del 2.5% en sustitución al 1%, que es la que traían, por conceptos de enajenación de bienes y prestación de servicios. Y del 20% si no proporcionan su RFC. Entonces sí está también la tasa, a lo mejor la vemos no tan grande como otras, pero ya juntando todo, pues sí es bastante. Deducción de créditos incobrables,
donde nos dice que las instituciones de crédito no podrán deducir 3/4 partes de las cuotas que paguen al IPAP. Se establecen reglas para la deducción de pérdidas por créditos incobrables, considerando la notaria imposibilidad práctica de cobro específicamente para créditos menores a 30,000 UDIs. También de la tasa cero de IVA, que eso también sonó mucho, donde nos dice que se aplicará la tasa del 0% al impuesto al valor agregado, a la enajenación de calzones y discos menstruales reutilizables y desechables. Ya ven que de tiempo atrás nos habían mencionado ya la tasa cero para todo lo que tenía que ver con toallas sanitarias, etcétera. Bueno, pues aquí le continúan. Como punto 4 nos habla de las disposiciones transitorias claves, donde nos dice que se establecen, que no me deja ver, se establecen diversos beneficios y regulaciones temporales de acuerdo a los transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación. Y bueno, tenemos régimen de repatriación de capitales que viene en el transitorio 24º, donde las personas físicas y morales que retornen o ingresen al país recursos lícitos mantenidos en el extranjero hasta el 8 de septiembre de 2025, pues podrán optar por pagar una tasa de ISR del 15% y que estos recursos deberán invertirse y permanecer invertidos en el país por al menos 3 años en fines específicos, como pues, adquisición de activo fijo nuevo, terrenos, investigación o pago de pasivos a la federación. Vamos a encontrar también como parte de esta información, aquí está nada más, que, bueno, el transitorio 22º nos habla de que los contribuyentes con ingresos totales menores a 300 millones de pesos en 2024 podrán acceder a un estímulo del 100% de multas, recargos y gastos de ejecución, o 90% para multas distintas a las del pago sobre créditos fiscales firmes, siempre que paguen al remanente en una sola exhibición a más tardar el 31 de diciembre de 2026 y desistan de los medios de defensa. Eso es respecto a estímulo de condonaciones de créditos fiscales. Y bueno, los beneficios al IMSS e ISSSTE, que nos habla que se autoriza al IMSS a reducir hasta el 100% de multas y recargos por adeudos de cuotas obrero-patronales generados hasta el 31 de diciembre de 2025. Entonces, vean, aquí como que suena bien. Mediante pago único o convenio de parcialidades a un máximo de 6 años. Respecto al ISSSTE, pues podrán reducir hasta el 100% de intereses moratorios, actualización y recargos en adeudos de 2023, 2024 y 2025, permitiendo convenios de regularización de hasta 20 años para el pago de adeudos. Para el famoso Fondo de Pensiones para el Bienestar, pues se destinarán al Estado Pensiones para el Bienestar, que ya todos sabemos este tipo de pensiones, que es lo de hoy en día, a través de la unidad competente en seguros, pensiones y seguridad social, diversos recursos remanentes y aprovechamientos obtenidos, incluyendo los que provengan de la eliminación de órganos públicos o remanentes de procesos de liquidación, como el de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Respecto a lo que también complicó, ¿se acuerdan que hablábamos de la famosa Copa Mundial FIFA 2026, el famoso transitorio 25º? Pues nos dice que se exime a los participantes en la organización y celebración de la Copa Mundial del 2026 y eventos relacionados del cumplimiento de obligaciones formales del pago, retención y traslado fiscales que deriven exclusivamente de su participación a partir del último cuatrimestre del ejercicio fiscal del 2025. Tenemos entonces que a partir del 2026, los principales cambios en los comprobantes, ya a manera de ir concluyendo el día de hoy, se centrarán en reforzar la validez y la materialidad de las operaciones que amparan.
así como en otorgar mayores facultades de fiscalización al SAT. Decíamos desde el inicio de nuestra charla la comprobación de la materialidad. Como tal, la comprobación de la materialidad es que por cada CFDI emitido deberá respaldar una operación, servicio o adquisición de bien que sea real y existente. El SAT podrá presumir que los comprobantes son falsos si no se logra demostrar la efectiva realización de la operación. Y la pregunta siempre es, ¿cómo compruebo la materialidad? Ahí entran muchísimo, toda tu contabilidad, toda tu información, todo lo que respalde que si lo hiciste es tu materialidad. En cuanto a la vigilancia, pues habrá un proceso de validación, timbrado y controles antifraude más estrictos que afectarán a las pequeñas y medianas empresas conocidas como pymes, que todo se adapte a tiempo. Mayor vigilancia y supervisión, nos queda claro, puesto que la autoridad fiscal utilizará herramientas tecnológicas avanzadas, decíamos, como fotografías, videos, grabaciones, durante las auditorías y revisiones electrónicas para verificar la existencia física de operaciones y activos. Hablamos también de la cancelación, que se limitarán los plazos para la cancelación de estos CFDI, permitiéndose únicamente hasta el mes en que se presente la declaración anual correspondiente a dicho ejercicio fiscal. Pero los que todavía tienen pendientes cancelaciones lo pueden hacer hasta antes de la declaración anual. Ya saben que si lo hacen después, igual el sistema los deja, pero sí pueden tener una sanción. Restricción y cancelación de sellos, que el SAT tendrá mayores facultades para suspender, y nos pasamos prácticamente la mayor parte de esta sesión hablando de en qué momento te va a decidir en cancelar los sellos. Y bueno, pues sabemos que va a tener mayores facultades, y de inmediato si se detecta irregularidades o la presunta emisión, recepción de CFDIs falsos o que amparen las operaciones inexistentes. Como conclusión, se puede visualizar la reforma fiscal de 2026 como una gran actualización del sistema de seguridad digital y de recaudación del país. El Código Fiscal actúa como el encargado de seguridad, instalando un software antifraude mucho más agresivo, de acuerdo al artículo 49 bis, que es el que leímos prácticamente todo, y permitiendo el monitoreo en tiempo real de grandes usuarios digitales, de acuerdo al artículo 30b, además de endurecer las penas por intentar engañar al sistema, artículo 115 ter. Ya veíamos que va a haber ahora sí que penas que son pues de bastantes años. Por su parte, la ley del IEPS se comporta como el cobrador de nuevos peajes, expandiendo su radar para grabar productos recreativos de alto consumo como videojuegos violentos y nicotina, que joven, bueno, al menos de los que yo he visto, ¿verdad?, no juega. Y bueno, ajustando las tarifas de los ya existentes como las bebidas saborizadas. Hay más información, no se acaba acá, como dice al inicio, en la frase, esto no se acaba hasta que se acaba, hay más información, simplemente quise ajustarlo al tiempo que nos dieron. Entonces, bueno, de mi parte, pues sería todo. No sé si hay alguna duda o comentario, pues con todo gusto, y si no, pues le damos la palabra aquí a las personas que nos invitaron. Muchas gracias. Déjenme leer aquí nada más si hay algún comentario. Déjenme los leo. Y si no, pues aquí estoy. Ok, aquí ya estoy en los mensajitos. Ya pude meterme. Ok, bueno, pues dice, vamos a ver. Carlos, sí, es que me desconecté un ratito, pero les comentaba que ya la información se las hago llegar y la grabación pues ya quedó. Ahí vamos a más a editar lo que no. Y sí, la presentación se les envía. Muy bien. Gracias a ustedes, María Ofelia, por su asistencia. Sí, se pausó. Ahora para la cancelación de complementos de pago será la aceptación del receptor. Sí, es que aquí en materia del complemento, recuerden que precisamente ayer teníamos este caso de que estaban esperando esta aceptación, pero recuerden que el mismo sistema nos va llevando, tanto el sistema del SAT como el que usamos nosotros aquí con Compact, que bueno, sí nos apoyan mucho con esta situación. Hasta el día de hoy,
Yo sé que las cancelaciones son en las facturas de ingreso, sobre todo, ahorita pues como tal de complemento no me ha tocado que me lo autorice pues en este caso el cliente. ¿Podría repetir por favor lo del IVA que se llegar? Y obviamente el Luz te especificó en qué diapositiva puedes encontrar esta información, por favor. Gracias a ti, Carlos, por escucharnos. Concepción, gracias a ti. Jonathan, a ti también gracias. Claudia, me llegaron diferencias en cuanto a los FDI declarados en el mes y en todos los meses esa diferencia son los suplementos de pago. Tengo que enviar dicha aclaración. Sí, Claudia. Anteriormente decíamos que a veces no era necesario aclararle al SAT porque a lo mejor de ahí se agarraba para seguirnos pidiendo cosas, como para no llamar la atención, mejor ni aclarábamos porque sabíamos de antemano que estábamos bien. Pero ahorita la recomendación es que sí le aclaremos al SAT. Sí, ya sabemos, ya, bueno, yo de antemano sé que es más trabajo. A mí me ha tocado hacer muchas aclaratorias y luego esperar que me contesten. Entonces, sí, la respuesta es sí hay que aclararles. Sobre todo en esta parte de la diferencia, decirles el por qué. También nos llegó a nosotros mucho de las famosas DIOT, que los reciclos ven que están relevados de enviar DIOT, y entonces me llegaron a mí muchos que debía DIOT. Entonces tuve que aclararles y fundamentarles de acuerdo a en ese momento a la resolución miscelánea que estaban relevados. Entonces sí hay que aclararles. Juana, contadora, me pasa en cuanto a retenciones de salarios mínimos en las tablas al impuesto a pagar. Situación del sistema. Recuerden que el salario mínimo, ahí hay como una controversia que tenemos los contadores, porque por un lado nosotros decimos, de acuerdo a la ley, que el salario mínimo como tal no se paga, pero bueno, aquí en conclusión, para ir aquí cerrando esta pregunta es, pues la retención sí estamos obligadas a hacerlo nosotros como empresarios. Nosotros tenemos que hacer el cálculo, aunque sea salario mínimo, o sea, se retiene, pero los que tenemos que pagar somos nosotros, los empresarios, los patrones, donde entramos en esa situación de que unos contadores dicen, no, es que yo sí, no lo retengo porque no está obligado, pero sí debes de retenerlo. Y otros dicen, es que yo lo retengo, pero yo lo absorbo, yo lo pago. Así como en el IMSS, que yo también con el mínimo, yo tengo que absorberlo, así pasa también acá. Gracias. Una pregunta, me salí, déjenme aquí, me muevo. Aquí. ¿Escuché alguna modificación en cuanto a los FDI de nómina que tienen que llevar complementos? Sí, esa es otra modificación que ya lo daremos en un cursito más adelantito, porque ahorita pues no nos da tiempo, pero sí, también hubo cambios. Me dice Luz María, y para las personas físicas que solo estén dados de alta como trabajadores en el SAT, también es obligatorio hacer la declaración anual de sus ingresos. Es que no entiendo bien la pregunta. Luz María dice, para las personas físicas que solo están dados de alta, como que los trabajadores tanto en el SAT como en el IMSS, ¿no? Entonces, también es obligatorio realizar la declaración anual de sus ingresos. Bueno, es que ahí ya como patrón, pues tienes tus propias obligaciones, ¿no? Independientemente de el número de trabajadores que tengas, pues los que formalmente y figuran en tu nómina, pues sí tienes que hacer tus cálculos, sobre todo te los cierres. En cuestión de que van de casa en casa, muchas trabajadores que no les sus declaraciones. Como son dos temas, Luz María, más bien varios temas. Recuerda que por un lado es el SAT, o sea, darlos de alta para las retenciones. Por otro lado es darlos de alta en el IMSS, en el Infonavit y en lo que corresponda con las autoridades del trabajo. Entonces, cuando ellos hacen sus supervisiones, efectivamente, pues van casa por casa en sus programas, a que le llamamos el PA, algo se llamaba aquí en Puebla. Entonces, sí van
ahora sí que negocio por negocio, viendo que se habían dado de alta a tus trabajadores y que cumplieras con todos estos ingresos que pues estaban hechos. De antemano sabe la Secretaría del Trabajo como el SAT que tú los das de alta con el mínimo, aunque no ganan el mínimo. Entonces, muchas veces en sus programas de revisión, cuando ejerces sus facultades de comprobación, pues sí te piden que sí los tengas con el salario real. Sí hay sanciones, o sea, si alguna autoridad es que te comento, se da cuenta que no los dice de alta con el salario que es, hay sanciones para ti como patrón. Nada más, digo, ahí no es justificación, pero simplemente ya habría que hacer la cuenta ahorita que incluso subió el salario mínimo, cuánto te toca pagarle mínimo a un trabajador. Por ahí igual en otros maestros en materia más laboral que fiscal subieron incluso los cálculos cuánto te cuesta un trabajador. Entonces, más o menos con el salario mínimo te viene costando como de 12,000 a 13,000 pesos, más o menos, porque ahí depende también las prestaciones, pero es lo que tu trabajador con el salario mínimo. Entonces, ahí habría que ver si una empresa micro, pequeña, le da para pagar estos salarios. Por eso es que en el fondo los dan de alta con lo mínimo que se pueda. Pero en el deber ser, pues sí hay sanciones para esto, ¿no? Entonces, ahí sí, ni hablar. Por eso dicen que en México sale caro ser patrón. El estímulo, sí, se los dejo en las diapositivas, sí está el estímulo. Aún continuarán con el beneficio de las multas y recargos hacia atrás, sí, también se los puse en el material. Dice, me llegó una invitación para diferencias en retención de IVA e ISR, ya envié varias veces la aclaración, pero me dicen que no encuentra el correo de aclaración. Y personalmente, Mari Esther, yo te sugiero que lo sigas haciendo a través de los... Muy bien, chicos. Pues bueno, lo que les vamos a mostrar el día de hoy es de la forma más sencilla, más rápida, más práctica, cómo es que se conectan nuestros sistemas entre sí. Para quienes tienen Compaqui Contabilidad o tienen Compaqui Nóminas o viceversa, o ya las tienen en conjunto, sabrán ustedes que la conexión que hay entre nuestros sistemas facilita el tiempo, hace más ágil la operatividad del nominista y el contador y disminuimos los errores de cálculo. ¿Cómo es que se hace todo esto? Ustedes se van a preguntar, pues a través de la interfaz o la conexión que existe entre Compaqui Nóminas y Compaqui Contabilidad. ¿Cuántos de nuestros contadores o hasta nuestros propios noministas suelen llegar a un tema de estrés porque los documentos de trabajo no llegan en tiempo y forma o se los pasan al contador a destiempo para que él pueda generar la póliza de la nómina que se acaba de timbrar, o bien llega el documento de trabajo tarde y puede ser que tenga un cálculo mal, o a lo mejor se paga la nómina, pero no se timbró y bueno, se hace todo un desorden administrativo tremendo. Pero este desorden se puede prevenir y mantenemos la comunicación entre estas dos áreas que son sumamente importantes para nuestra empresa o nuestra organización. ¿Por qué? Porque tan fácil como el timbrado de la nómina dentro de Compaqui Nóminas, desde este sistema podemos mandar directamente una póliza a Compaqui Contabilidad. ¿Para qué? Para que el contador ya no se agobie en esperar los documentos de trabajo, esperar a que el nominista entregue la información hasta impresa, porque todavía hemos tenido casos donde se entrega la carpeta con todas las nóminas para que posteriormente el contador las pueda realizar o las pueda capturar de forma manual. Pues ya no más líos de esta índole, porque con la conexión que hay entre nuestros dos sistemas, chicos, garantizamos que se timbra la nómina en ese momento, que se calcule, que se emitan los FDIs, y adicional a esto, enviamos desde Compaqui Nóminas esa, yo le llamo prepóliza, para que le llegue a Compaqui Contabilidad, y el contador lo único que va a hacer dentro de contabilidad es meramente hacer la revisión de esta póliza y listo, ya la tiene generada y lo único que hay que hacer es revisar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se los voy a mostrar. Lo que ustedes están viendo ahorita es Compaqui Nóminas. Aquí yo ya me adelanté a hacer previamente la prenómina, los cálculos correspondientes y demás. Ya una vez que el nominista ha hecho todo este proceso, que a lo mejor posiblemente muchos de nosotros ya conocemos, únicamente le voy a dar en la generación y emisión de los recibos electrónicos. Es importante que estos los estemos generando o los emitamos para que posteriormente se pueda mandar esta póliza a
Compaqui Contabilidad. ¿Sale? Déjenme genero la emisión en este momento. Denme un segundito. Ahí está. Espérenme. Déjenme nada más, me la autorizo para que me permita timbrar. Y ahorita les voy a mostrar cómo es que se manda la información. En lo que va cargando Compaqui Nóminas, nosotros desde aquí hacemos la autorización de la nómina, hacemos el timbrado correspondiente y posteriormente nos vamos a ir a nuestro apartado de interfaz. Aquí, obviamente, es importante comentarles que todos nuestros sistemas Compaqui generan un respaldo de toda la información que se está generando dentro del sistema para garantizar que ustedes tengan toda la información a resguardo. También les emite una bitácora, esto es nada más como un tip, para que si necesitan corroborar quién hizo el movimiento, en qué momento se realizó, pues tengan también ese listado. También les comento, aquí me marca que todo está está después de la fecha de periodo, pero esto es normal, porque yo lo tengo en otro año. Entonces aquí voy a generar entonces, emitir todos mis recibos para poder generar el envío de la póliza directamente a Compaqui Contabilidad. Ahí está cargando. Le voy a dar continuar, ok. Les reitero, todo este tipo de notificaciones llegan porque yo estoy en otro año, ¿eh? Su Compaqui Nóminas debe de funcionar de lo más normal. Ahí está cargando. Ahí ya los está emitiendo. Y es importante que hagamos todo este proceso, obviamente, pues para poderle enviar la información a Compaqui Contabilidad. Nada más denme un segundito en lo que va cargando y en lo que se va generando. Cuando nosotros o el nominista ya ha hecho todo este proceso, comúnmente, ¿qué es lo que pasa? Imprimimos, hacemos la carpeta y se la entregamos al contador a destiempo. Con Compaqui Nóminas, haciendo todo este proceso dentro del sistema y cálculo de la nómina, emitirla, timbrar los recibos, ya con esto, posteriormente, nos vamos a ir directamente dentro del mismo sistema a nuestro apartado de interfaz. En el apartado de interfaz, ahí ya listo, todo esto bitácora, ok, ya me los generó. En el apartado de interfaz, chicos, nos vamos a ir a interfaz Compaqui Contabilidad. Desde aquí, únicamente lo que voy a hacer es generar y enviar la póliza. Lili, ¿la voy a generar desde Compaqui Nóminas? Sí, chicos, desde aquí nosotros vamos a poder generar esa póliza que se va a enviar directamente a Compaqui Contabilidad. Entonces, imagínense la maravilla de esto. Ya no tengo que hacer ninguna captura manual. Yo desde Compaqui Nóminas le voy a mandar la póliza al contador para que él desde Compaqui Contabilidad la pueda abrir, la pueda revisar y pueda generar la información que él necesite. ¿Sale? Ahí está cargando y lo que hace es habilitarme otro dashboard. Ese dashboard, chicos, lo único que hace es jalar toda la información de los conceptos que previamente yo timbré en el periodo correspondiente de la nómina quincenal, según la que se haya timbrado. Y aquí lo que va a hacer es jalar la información, generarme los movimientos. También al nominista le permite revisar que todas las sumas sean iguales, que no tengamos ninguna diferencia. Y aquí está haciendo ya la precontabilización. Ojo, esto no lo autoriza el nominista, ¿eh? El nominista lo único que hace es generar la póliza para que le llegue a contabilidad y el contador pueda hacer las revisiones pertinentes. ¿Sale? Aquí yo ya reviso que todo está ok. Genero el envío de la póliza y es sumamente importante, chicos, mencionarles que para que esto se pueda generar es importante hacer ciertas configuraciones que solamente su distribuidor Compaqui conoce. Yo los invito a que si no tenemos esta interfaz generada o esta conexión entre nuestros sistemas o queremos tenerla, hay que contactar a nuestro distribuidor para que nos apoye a hacer las configuraciones que se necesitan y que con esto se pueda llevar este proceso sin mayor tema. Una vez, chicos, que nosotros hemos hecho esto en Compaqui Nóminas, me voy a Compaqui Contabilidad
me voy a mi listado de pólizas y automáticamente lo que hace el contador es irse al periodo que fue timbrado, que en este caso fue agosto, y listo. Aquí ya nos aparece la póliza que fue generada desde Compac y nóminas del periodo 15 de la quincena generada, y desde aquí el contador podrá identificar que esta fue una póliza enviada desde Compac y nóminas. Aquí lo único que va a hacer el contador es revisar los movimientos, hacer los ajustes que él necesite o considere necesarios. Si tiene que agregarle algún movimiento a la póliza, lo puede hacer, y en su defecto también podemos estarle ligando los FDI que previamente ya fueron timbrados para que tengamos toda la relación. De esta manera, chicos, es como se hace la interfaz, o de esta manera se muestra, haciendo la conexión entre Compac y nóminas y Compac y contabilidad. ¿Se dan cuenta? Es muy sencillo, muy fácil, y estamos eficientando los tiempos de trabajo y operación que hay entre contabilidad y nuestro departamento de RH. Reitero nuevamente, chicos, hay que acercarnos con nuestro distribuidor Compac y para que les muestre este beneficio, para que les ayude a hacer esta conexión con los sistemas y que puedan aprovechar desde ya, pues, este beneficio entre contabilidad y Compac y nóminas. ¿Sale? Voy a dejar de proyectar porque por aquí nos tienen información importante en tema de promociones. Y no sé si... Lisa, aquí está contadora Nancy. ¿Quedó alguna otra duda pendiente de los textos que nos pusieron aquí, las preguntas? Ok, muy buenos días. Disculpen, es que me sacó el internet y ya no puede concluir, Sí. pero una disculpa, pero no, la información toda se las enviamos, tanto las diapositivas como la grabación, sin problema. Según yo, ya había contestado todas las preguntas. De todos modos, si no, ya saben cuándo las pueden hacer llevar por correo para su mayor aclaración. Cabe mencionar que, pues, al final, que los temas que vimos, pues, son todavía de otras 2 o 3 sesiones, pero les traté de hacer como lo más compacto posible. Sin embargo, bueno, pues ya programaré pues por ahí otros cursitos para específicamente reciclo, para específicamente nómina, porque también veo que hay muchas dudas de eso. Entonces, con todo gusto, ahorita pues ya nada más, ahora sí que teníamos programado para 1 hora y media. Y bueno, con todo gusto le seguimos, si no, contestando por correo todas sus dudas. Entonces, a lo que leí, parece ser que ya habíamos terminado. Aquí nada más la última que leo dice que una persona física con actividad empresarial, si lleva contabilidad en Compac y no pasa los 4 millones, se debe enviar contra electrónica. Sí, Luz María, bueno, ahí recuerden que la contabilidad se tiene que llevar, o sea, recuerden que una cosa es la parte financiera, otra cosa es la parte fiscal. Entonces, nosotros, por obligación, de acuerdo al código, tenemos que llevar la contabilidad en nuestro sistema, sí o sí, hay que llevar la contabilidad. Que porque eres reciclo está relevado, porque no rebasa los 4 millones, no estás obligado a enviarla al SAT la electrónica, es otra cosa. Pero en este caso, sigue vigente el monto de 4 millones de pesos para no enviar cuenta electrónica, tanto para el régimen empresarial como para otros, en los cuales entonces no la envío, pero sí la llevo. Entonces, esa sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, contadora, por toda la información, y agradecerles a todos por su conexión, por su valioso tiempo, y recordarles que esta sesión ya quedó grabada. La vamos a estar subiendo este contenido. Nada más, muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias, contadora. Igualmente, gracias a todos. Un Y gusto Gracias, bye. estamos pendientes. Hasta luego. Bye. Buen día, bye.